Vamos al capítulo 24, donde le hacen unas preguntas sobre estos asuntos, justo sobre el fin del siglo, y la parusia, y otras cosas que sucederían allá en el año 70, en el templo, y que luego también se reproducirían al final, en fin, le hacen una serie de preguntas. Acordémonos que esto que aparece aquí en Mateo 24 y 25 es como se ha dado en llamar una especie de pequeño apocalipsis sinóptico. O sea, de que lo que trata el grande apocalipsis que está al final de la Biblia fue adelantado por algunas cosas, pero no con todo el contenido de Apocalipsis, pero fue una introducción. Así suele hacer el Señor. A veces el Señor habla algo en resumidas cuentas, a veces en un solo versículo. Por ejemplo, si vas a Daniel 9, 27, donde habla de la semana o septenario, 70 o final de los 70 que habló Daniel 9, resumen esa semana en un solo versículo, el 27. Pero tú vas a Daniel 11 y necesitas casi desde el 21 para saber cuál es el personaje que aparece en el 31, que resulta que era el mismo anticristo que sigue hasta el final del capítulo 11, y resulta que habla lo que hablaba del 9:27 resumido, lo habla desglosado. Entonces, ahí nos damos cuenta que eso sucede muchas veces. El Señor resume algo y luego lo trata con detalle. Y después de tratar muchas cosas con detalle, también el Señor vuelve y frena y hace que el pueblo mire así de manera sintética por donde han venido y les resume otra vez las cosas para tener el cuadro general fresco. Y después continúa, o sea, hay una recapitulación. La Biblia tiene muchas recapitulaciones. Toda esa historia, por ejemplo, que se encuentra en los libros de los profetas primeros, que aquí se les llama libros históricos. La Biblia en Zacarías se llama profetas primeros, y son la primera parte de los Nevi'im, la Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, que es la Torá o la ley de Moisés. Los Nevi'im, los profetas primeros y postreros, y luego los Ketubim o agiógrafos. Así era la Biblia como Jesús la citaba y como él la leía. Entonces ahí aparecen esos profetas primeros. Y ahí en esos profetas primeros hay pasajes detallados de las cosas, de los jueces y de los profetas, de los reyes. Pero de pronto el Espíritu Santo toma un salmo, toma una oración, toma una apología como la de Esteban, o una homilía como la de Pablo, o una oración como la de Ana, o la de Daniel, o la de Edra, y en la oración o en esa recapitula todo lo que explicó con detalles. Ahora lo mira otra vez para atrás y lo interpreta de manera, la síntesis, y la trae. A veces empieza con una síntesis, como le vamos a enseñar a pintar a un niño, y le decimos: mira, hijito, esta bolita es la cabeza, y este palito es el cuerpo, y estos 4 palitos son las 4 extremidades, y este es el brazo izquierdo, y este es el derecho, y la pierna derecha y la izquierda. Y así después ya le ponen los 2 punticos, los ojitos, la rayita, la naricita, la rayita para arriba riéndose o para abajo enojado. Y así es el esqueleto. Pero luego vuelve el Señor y habla de la misma cosa que habló, por ejemplo, en Daniel 2. Vuelve a hablar de lo mismo en Daniel 7, pero ya le ponen a los huesos, le ponen los músculos. Y en el 8 ya le ponen los nervios. Y allí en el 9 le ponen la piel. Y en el último, que son no solo el 11, sino 10, 11 y 12, una sola perícopa, en 3 capítulos, una misma visión, le ponen las tecas, los lunares, los pelitos, en fin, entra en detalle.
Así nos enseña el Señor, va de lo simple a lo complejo y otra vez lo complejo no lo resume, no lo recapitula. Oye, qué maravilla, como es el Señor, su palabra es preciosa, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí, en este capítulo 24, le preguntan algunas cosas y este capítulo que está junto con el 25 trata de lo mismo que trata el 13 de Marcos, de lo mismo que trata el 21 de Lucas. O sea que esos tres testigos, cada uno según su personalidad, desde su ángulo, lo que recuerda, lo que su ministerio subraya. Por eso necesitamos estar juntos y oírnos y complementarnos y guardarnos, porque el Urim Tumim recibe una misma luz que es blanca, pero en la luz blanca están reunidos todos los colores. Y cuando la luz blanca entra en el jaspe, brilla de una manera. Y cuando la misma luz entra en la esmeralda o en el zafiro o en el topacio, la refleja con un color distinto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una estructura interior particular. No todos tenemos el mismo ministerio, no todos tenemos los mismos traumas, ni los mismos intereses, ni el mismo temperamento. ¿Qué les parece? Parece que hay 12 temperamentos y son 12 apóstoles y 12 piedras y 12 tribus. Oh, Señor Jesús. Y fíjate, cuando la luz entra en el topacio, se refleja naranjada, si es el topacio común o el topacio, digamos, real. Y cuando la misma luz entra en el zafiro, se refleja azul. Y si entra la esmeralda, se refleja verde. Y sin embargo el Señor pone a todas las piedras en un mismo Urim Tumim, en un mismo pectoral del juicio, como si fuera un super semáforo. Porque aquí los semáforos que nosotros acostumbramos son de 3 colores. Luz verde, podemos pasar. Señor me dio libertad, vive en paz. Pare ahí, y ese es el amarillo o el negro o el rojo. Hasta ahí, amarillo quiere decir vayas más despacio, más despacio. Es como caminando en medio de minas o en medio de huevos. Y otra, ni de un paso más, frene ahí, no llegue más allá. El Espíritu adentro te está iluminando con luz roja. Y así es el Urim Tumim, es un semáforo mucho más rico. Y además que no ilumina solo uno en lugar del otro, sino que todos los 12 iluminan al tiempo y producen un arcoíris, y el arcoíris es la alianza, es el pacto, es la reunión. Por eso es que tenemos que oírnos, porque un evangelista fue constituido de una cierta manera y a veces Dios utiliza hasta los traumas de su vida para valorar ciertas cosas que el Señor dijo y uno no las tenía en cuenta, gracias a Dios que el otro sí. Entonces tú llegas y ves a Mateo contándonos las bienaventuranzas desde su ángulo. Tú sabes que él había sido publicano, pues creo que no había vivido mucha pobreza, había vivido de una manera más cómoda. Entonces él dice, claro, yo sé que al Señor le importan los pobres, pero si uno es rico, bueno, bienaventurados los pobres en espíritu. Y eso también lo dijo el Señor, no vamos a hablar mal de Mateo, yo creo que eso es inspirado. Pero Lucas dice, bienaventurados los pobres, nada más, eso en espíritu dejémoselo a Mateo. ¿Me entienden? Cómo la luz fue reflejada de manera diferente por cada uno y las dos son inspiradas, son parte del mismo Cristo. Claro, Mateo, el publicano, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lucas dice, bienaventurados los que tienen hambre, punto. Los que tienen sed, punto. No de justicia, sino de pan, de agua, de leche, de carne.
Y Mateo no le puso los ayes, Lucas le puso los ayes. Se da cuenta, eran dos hombres diferentes y Dios no negó a ninguno de los dos, sino que le permitió reflejar la luz desde su realidad. Porque eso es un casamiento y esa es la esposa. ¿Cómo la va a anular? Dejó que ella refleje la luz desde su realidad interior. Las piedras tienen heridas adentro y eso determina que reflejen la luz de una cierta manera. El rutilo, por ejemplo, es una piedra llena de rayas por dentro. Allí en Colombia es un país donde la piedra preciosa más conocida de Colombia, y Colombia por causa de esa piedra es la esmeralda. Y la esmeralda a veces tiene unas heridas y las agarran y las aprietan con un anillo de bronce y las ponen en el vacío hasta que le sacan todo el mugre de adentro. Y después las meten en aceite de oliva para repararle las heridas. Oigan, con razón el Señor tiene parábolas del mundo mineral también, como del animal y como del vegetal. Y nos habla de las piedras preciosas. Y les pone el nombre de los apóstoles a las piedras. Y cómo coincide la vida y el temperamento de ellos con el espíritu de cada piedra, y cómo cada piedra tiene que ser lapidada, no igualmente, porque no somos iguales, porque en el ministerio se necesitan vasos, copitas, palanganas, gallos, cucharitas, de todo. Entonces, todos juntos somos el ministerio del cuerpo de Cristo. Y cada uno debe conocer al Señor y compartir su parte, pero ninguno somos todo. Cristo es todo. Dios es todo, pero Él se reparte como Él quiere y necesitamos tener conciencia del cuerpo de Cristo, de la plenitud de Cristo, todo lo que es de Él. Todos los que son de Él, y cada uno en la plenitud de su ministerio legítimo, o sea, lo que es de Cristo, debe tener lugar en el cuerpo, oírnos y complementarnos y guardarnos, porque somos los miembros de un mismo Cristo. Y Cristo es como un cuerpo que tiene muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Y por eso unos son sanguíneos, otros son coléricos, otros flemáticos, otros melancólicos. A uno le pasó esto, nació con cucharita de plata, otro nació por allá en no sabemos dónde, sí. Y Dios lo hace a propósito, y Él no está errando en nada. Él está haciendo las cosas para que contribuyamos al reflejo completo de Cristo, para que lo veamos en su plenitud y no desde nuestro único ángulo. Cristo tiene que ser leído desde muchos ángulos para ser comprendido bien. Por eso el concilio de los hijos de Dios en el Espíritu es como el Urim Tumim. Ahí está Hechos capítulo 15, allá el original dice sínodo, de sínodo, reunió los caminos, sínodo. Y es el único camino, pero que se forma en todos nosotros. Ha parecido bien al Espíritu Santo, ahí está la luz blanca que incluye todos los colores. Y a nosotros, ahí están las piedras. Habiendo llegado a un acuerdo, uy, qué trabajo hace el Espíritu Santo de poner en la misma mesa a Simón, el celote de la izquierda, y a Mateo, el publicano, de la derecha. ¿Qué les parece? Pero si el candelero no tiene a los del centro, los de centro derecha y centro izquierda, y derecha izquierda sin centro, y ultraderecha y ultra izquierda hay, no tiene equilibrio, y cuando no hay equilibrio se cae el candelero. Entonces, para no caernos tenemos que estar juntos y complementarnos y oírnos y dejarnos tratar por el Señor hasta que juntos presentemos el arco iris de la alianza de Dios.
Cuando Dios ve el arco iris, dice, me acordaré de vosotros. Aleluya. Y esa es la manera de juzgar los asuntos. No sabemos cómo, vamos al Urim Tumim. Y cuando el Urim Tumim da su señal de armonía, ay, sabemos que hay equilibrio. Porque las fórmulas tienen que ser exactas, o si no se vuelven venenos, si se nos fue un poquito de acá, o nos faltó de allá. Y a veces cosas que parecen contradictorias, como en la química, ¿verdad? Ustedes, los que han pasado por el colegio de la universidad, saben ese asunto de la catálisis, que este elemento solito no puede juntarse con este otro, pero a través de un tercero se juntan. Y parece que este versículo contradice al otro, como decía Gilel, ¿no? A través de uno de ellos, u otro versículo, se complementan esto, y no es necesario escoger uno en contra de otro, poner al otro en contra del uno, sino dejarle a todos decir lo que dicen a la luz del resto, del contexto, porque texto sin pretexto, sin contexto es un pretexto. Lo mismo pasa con las versiones y con los manuscritos, que pues cada uno le gustaría escoger uno y desechar los otros. Si tenemos una escuela antes que el manuscrito con todo lo demás, escogemos el de fulano porque es como más calvinista, o este es más arminiano, o este es más judaico, el otro es demasiado gentil, ¿verdad? Necesitamos el equilibrio y la plenitud. Todo lo que es del Señor, todos los que son del Señor, y cada uno en la plenitud de su función, y todas las cosas en compañía, en coordinación, en armonía. Ahí vamos a ver bien a Cristo entre todos. Necesita el Señor una pijama grande, porque si un gigante se va a poner una pijama y un niño no cabe. El Señor es tan grande que necesita ponerse la pijama de todo el cuerpo de Cristo. Los verdaderos hijos, donde Él está. E hijas, claro. Cuando digo hijas, las hermanas no se sientan excluidas. El Señor tiene hijas también. Entonces, ahí, cuando leemos en Mateo, cuando sea necesario complementarlo, nos acordamos de Lucas. O también de Pedro, que fue lo que escribió Marcos, y ahí acuérdense, esos tres pasajes, el de Mateo 24 y 25, Marcos 13, Lucas 21, son informes del mismo acontecimiento, el mismo día, 2 días antes de la Pascua, antes de morir. Le preguntaron y él contestó, y cosas que si las lees solo en Mateo te va a hacer falta lo que aporta Marcos, y por eso también está Marcos, y nos va a hacer falta lo que aporta Lucas, y no se contradicen, no son variaciones para confundirnos, sino son complementos para equilibrarnos y darnos una visión mayor, como un juez tiene que oír a todos los testigos. Amén. Entonces nunca debemos decir, bueno, aquí parece que se contradice y me quedo con este. No, hermano, no se contradice. En el Espíritu Santo no se contradice. Déjele decir a los dos lo que dicen, pero no los interprete uno contra el otro. Dejémosles decir juntos las cosas, y todas las que vienen del Señor son inspiradas. Así somos guardados de irnos a un extremo o al otro, de perder el equilibrio. Entonces, permítanme que avancemos en la lectura, que todo esto que dijera para que veamos Mateo 24, y cuando necesitemos acordarnos del otro, lo metemos ahí si es que nos recordamos. Y yo sé que estoy hablando soy yo, pero seguro el Espíritu Santo, como usted también está leyendo y está dependiendo también del Señor mismo, y no se traga lo que yo digo crudo, sino a través del Señor, coladito, no sea que yo me equivoque y todos nos equivocamos, porque yo soy infalible también. El Espíritu Santo no, pero yo sí. Entonces, Señor Jesús, ayúdame a leer esto contigo.
y leerlo juntos también. Amén. Pablo presentaba en Gálatas primero aquella credencial de la revelación directa, no de hombre ni por hombre, sino de Dios, apóstol, no de hombre ni por hombre. Pero en el capítulo 2 presentó la otra credencial de la diestra de comunión de los que habían sido apóstoles antes que él. Porque como Pablo también decía, si alguno piensa que es de Cristo, esto sepa que como Él es de Cristo, nosotros también somos de Cristo. ¿Ven? Tenemos que oírnos para oír al Señor, porque Él nos puede hablar hasta por un niño. ¿Y por qué murió Josías, que era un buen rey, tan temprano? Porque no se dio cuenta que Dios le estaba hablando nada menos que por el mismo faraón Necao. Nada que va a salir de este faraón. Pues Dios le decía, ¿por qué te metes a pelear con Egipto si yo estoy peleando con Babilonia? ¿Eh? Pero él no entendió que era Dios el que le hablaba a través de ese impío faraón de Egipto. Hasta por un impío Dios no puede hablar. A veces los impíos esperan más de los cristianos y nos aprietan las tuercas, aunque ellos son peores, pero esperarían que por lo menos nosotros no estuviéramos tan deschoclados, ¿verdad, hermano? Bueno, gloria al Señor. Y estando, verso 3 de Mateo 24, él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, vinos. ¿Quiénes le preguntan? Los discípulos. Marcos nos dice quiénes eran los 4 primeros, 2 parejas de hermanos, Pedro con Andrés y Jacobo con Juan, como quien dice, la crema innata de la iglesia, que iban a tener que enseñar todo lo que oyeran de Jesús a todas las naciones. Le habla a la iglesia. Claro que no podemos empezar con la iglesia como si no hubiera habido Antiguo Testamento. Ellos eran judíos, pero habían llegado a la era del Mesías, su primera venida, y ya andaban con él, y él andaría en ellos. Entonces le habla a la iglesia, a todas las naciones, incluyendo, claro, Israel y primero Jerusalén, y también Judea, y también Samaria, pero también hasta lo último de la tierra, porque aunque hay varios grupos, no hay varios evangelios, sino un mismo evangelio para todos, porque todos nos salvamos de la misma manera, por la fe en el Señor Jesús. Entonces, dice, vinos, los discípulos, esos que mencioné, que dice Marcos. ¿Cuándo serán estas cosas? Lo que dijo al final del capítulo anterior, donde les habló del templo y también les habló de que no lo verían hasta que no dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces le preguntan sobre esas cosas y la parusia. Y aquí perdónenme que use esa palabra que también es castiza, que es una transliteración del original, y lo hago a propósito, porque a veces, como se usa la palabra parusia, a veces se usa la palabra epifanía, a veces la palabra revelación, apocalipsis en el griego, las personas piensan que son varias venidas. Y algunos dicen que la parusia es una venida antes de la tribulación, que viene como ladrón en la noche, y que la epifanía es una venida gloriosa y pública después de la gran tribulación, y Apocalipsis, que es también otra manera de decir manifestación, la epifanía, pues es un sinónimo, pero hay algunos que ven 7 arrebatamientos en la Biblia, como por ejemplo el hermano Gobe y su escuela, como en el libro de la parábola del monte de las
la profecía del Monte de los Olivos, una obra de Robert Goddard, queridísimo hermano, hombre muy profundo, que respeto mucho y al que le veo muchas cosas, pero yo no he podido seguir hasta encontrar 7 arrebatamientos distintos. Me parece que sí se abren muchas partes de arrebatamiento, pero me parece que es el mismo y no de 7. Pero a él me parece que son 7. Bueno, yo no le voy a imponer nada. El hermano Whitney Lee, en su libro de los vencedores, él ve 5, por lo menos no ve tantos como Robert. Y el hermano Christian Shen, que dice, hermano, yo respeto mucho, estuve atendiéndole atentamente porque me gusta atender a lo que piensan distinto, porque eso es más seguro, oírles con sincera atención. Y él dio una conferencia en un hotel de San Pablo y yo me aparté a oír todas las conferencias de esos días, yo solo en un lugar. Y bueno, a él le parece que son 3 arrebatamientos. Al hermano Weishmani, a Stephen Cohn y a muchos otros le parece que son 2. Me parece que a Pablo le parece que es uno solo. Vamos a ver. Por lo menos a Pablo tenemos que verlo. Hay montones de libros de escatología, ojalá los pudiéramos leer todos. Procuro tener de todas las escuelas, pero decidir por la Biblia.